En Radio 5 Cádiz se ha escrito un libro. La historiadora y novelista de San Fernando, Carmen Orcero, se adentra con mano firme en los terrenos de la intriga policíaca en su tercer libro, Un titular para un crimen. En esta novela, Carmen, nos llevas no muy lejos en la distancia porque nos quedamos en San Fernando, pero sí bastante lejos en el tiempo. Vamos atrás 2 siglos, ¿no? Pues sí, estamos en San Fernando, pero el contexto histórico es el San Fernando de 1881. Uh-huh. Una época muy interesante, por cierto, ¿eh? Sí, es una época final del siglo XIX, es una época bonita, uh-huh, para retratarla. Ajá, una época en la que también podía haber sucesos luctuosos, como en este caso nada menos que un crimen. Sí, nada menos que un crimen que es de ficción. Uh-huh. Efectivamente, ese crimen no ocurrió, pero bueno, es una ficción que está contextualizada en una ciudad que sí es de verdad. He procurado que sea verosímil el crimen, que es de ficción, sí, pero sobre todo que sea muy de verdad esa ciudad, uh-huh, que yo muestro. Una ciudad que tú conoces muy bien, ¿no? Sí, la conozco muy bien, porque es la mía, es donde he nacido y donde vivo y donde quiero vivir, claro. Uh-huh. ¿Y qué querías contar tú de ese San Fernando de entonces? Yo siempre que escribo, a mí me gusta mucho eso de los homenajes. Entonces, en esta novela yo quería hacerle un homenaje a la gente de mi tierra. Uh-huh. Yo le puse la dedicatoria eso de algo así como a mi tierra, a los que la aman, ¿no? Uh-huh. Hay mucha gente en San Fernando que tiene mucho interés por estudiar la historia de la ciudad. Yo quise hacerle un homenaje a ellos. Y entonces quiero contar cómo era la ciudad en ese momento, hacer la cotidianidad. Uh-huh. Bueno, la gente como yo, que hemos estudiado historia, buscar un contexto histórico, buscar la historia de una ciudad es fácil en un libro de texto, sí, pero no es tanto la cotidianidad. Uh-huh. Eso es más complicado. Y eso se hace a través de la prensa. Ah, mira. Por eso la novela se llama Un titular para un crimen, porque el protagonista es un periodista. Eso está muy bien. Además, eso cierra un círculo, porque de hecho la novela policíaca empezó por esos relatos que hacían los periodistas de los sucesos en los periódicos. Uh-huh. A medida que el suceso se iba conociendo más de él, el periodista iba avanzando lo que sabía y entonces el lector que acudía al periódico se enganchaba a esa historia, uh-huh, hasta que alguien vio que aquello tenía un futuro como literatura. Y de ahí surge la novela policíaca. Entonces también en este juego que hago con los homenajes, uh-huh, también un poco es como el origen de todo, ¿no? Y de hecho la novela es casi eso que ahora es tan moderno decir una metanovela, sí, en el sentido de que el protagonista está contando lo que sucede en la prensa y eso, bueno, es el germen de la novela policíaca. Uh-huh. Qué mejor sitio para hacer una novela con un periodista y con la prensa, de alguna manera como protagonista, que San Fernando. Y precisamente esa época, además, ¿no? Claro, precisamente ahora se le ha hecho un homenaje en San Fernando a la prensa por el tema de que, bueno, en 1810 se hizo el decreto de libertad de prensa, claro, precisamente en esa ciudad, ¿no? Uh-huh. Y además el diario de San Fernando, que es en el que yo me baso, efectivamente existió. Sí. De hecho, tenemos números de ese diario en la hemeroteca. Uh-huh. Y ahí es donde yo me he documentado, en la hemeroteca, con lo cual, por eso mezclo un poco, incluso llego en algún momento determinado a utilizar incluso ese lenguaje periodístico de la época, que es encantador, porque, sí, es como un poco pueril, uh-huh, llega a ser un poco pueril en la forma de contar las cosas del periodista, ¿no? Uh-huh. Y en eso me he basado, en esa prensa y en esa ciudad, y en retratar esa ciudad que es la mía. Claro, tú podrías haber hecho una novela costumbrista de cómo era la ciudad, incluso también de cómo eran los periódicos que funcionaban en ese momento, pero no, tú has decidido hacer una novela policíaca con su intriga, con su crimen, sí, con su sangre, con su misterio, ¿no? Sí, sí, es una mezcla, ¿no? Yo creo que es una mezcla. El otro día me decía un amigo, la verdad es que no sé qué, yo no sabía cómo catalogarla, si es policíaca o es un poco histórica, ¿no? Sí. En el sentido de que retrata muy bien la ciudad. Y yo en ese aspecto, Miguel, siempre digo que a mí me gusta escribir, yo no soy crítica literaria. Uh-huh. Entonces yo no me puedo etiquetar en nada, ni etiqueto una novela en nada. Yo creo que cuando se escribe una novela lo que estás es contando una historia. Entonces si en esa historia estás contando un crimen, yo no lo desgajo de que además cuentes qué estaba pasando en ese momento, cómo era la sociedad de la época. Uh-huh.
una ciudad como San Fernando, que tenía en ese momento tanto poder en la ciudad, la Armada, tenía pues esos comerciantes ricos que estaban en Cádiz y que tenían su villa de recreo, su casa de recreo en San Fernando. Esa población de salineros, de molineros, de gente de la mar, del marisqueo. Entonces, ¿cómo no voy a contar eso? Sí, claro, claro. Entonces, bueno, que además haya una intriga, pues eso ya es como un doble juego. Sí, y además hace que el lector, me imagino, que se enganche enseguida a la novela, ¿no? A mí lo que me está llegando Sí. es que la novela engancha, lo cual me alegra muchísimo porque, bueno, también de eso se trata, ¿no? Tampoco se trataba de ser localista. Yo creo que por el hecho de ser San Fernando no quiere decir que no la pueda leer nadie que no sea de San Fernando, porque en realidad lo que está retratando es una sociedad del momento, ¿no? Sí. Esa misma diferenciación social y todo eso, pues, bueno, en San Fernando hay un tipo de personas trasladado a Jerez, pues es lo mismo, pero son gente del campo y es lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, en este caso ocurre en San Fernando, pero podía haber ocurrido en cualquier ciudad de la época. Me imagino que retratar San Fernando con lo que a ti te gusta y lo que sabes no te habrá sido muy complicado, pero a la hora ya de crear la trama, de que no quede ningún cabo suelto... Sí, este género es muy difícil. Yo desde aquí lo digo, pido disculpas si alguien cuando la lea me dice, hombre, porque es un género muy difícil, yo soy novata y bueno, me gusta mucho y siempre estoy dispuesta a aprender, sobre todo a aprender de la crítica, de quien me diga, oye, pues aquí deberías de haber hecho, eso me encanta. Porque sí que es un género complicado, porque todo tiene que ser círculo cerrado, todo tiene que acabar muy bien cerrado. Claro. No puedes engañar al lector, que eso es muy importante. Tienes que jugar con el lector, pero no engañarlo. Y entonces, bueno... Sí, eso es complicadísimo. Ahí está la clave, claro. Ahí está la clave. Por eso yo elegí al periodista, porque yo no quería escribir una novela donde el investigador fuera, pues, no sé, un detective o un policía sabiondo que lo sabe todo. Yo quería que fuera un curioso, para que el lector se identifique con el personaje protagonista. Entonces, incluso el ritmo de la novela también está adaptado a eso. Es decir, empieza muy lento, puedes pensar, bueno, va lenta, te está contando cómo es la ciudad, porque claro, el protagonista, y yo quiero que el lector también se sienta protagonista, se empieza metiendo en esto como, bueno, ha pasado algo, puede ser un accidente, y a medida que le va entrando la curiosidad, la trama también se aligera. Y yo quiero que eso llegue hasta el momento de tensión final, que es a lo que yo llevo al lector. Espero haberlo conseguido, no lo sé. Bueno, seguro que sí. Tú has disfrutado escribiendo tu primera novela negra, aunque no... Yo he disfrutado muchísimo, Miguel, porque yo disfruto mucho escribiendo. Lo mismo da el tema que sea, ¿no? Sí. Si además te digo que soy historiadora y que cuando tiro un poco hacia atrás, pues tengo que hacer esa labor de investigación, que en este caso ha sido bastante importante, pues desde las actas capitulares para ver qué estaba pasando en ese año en la ciudad, a la hemeroteca, por supuesto, a la biblioteca, libros sobre todo de personas de San Fernando que escriben sobre la ciudad. Pues bueno, imagínate. Es doble, es escribir por una parte y mi pasión por la historia por otra. Bueno, pues con todo lo que has disfrutado tú, esperemos que los lectores disfruten también de esta novela de Carmen Orcero, Un titular para un crimen. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Carmen. Muchas gracias a ti, Miguel.